Comenzamos entonces con el problema. Mirad, vamos a plantear el siguiente problema. Tenemos esta función e elevado a menos x cuadrado y la quiero integrar entre 0 y 1. ¿Vale? El problema es que esta función pues, no tiene una primitiva expresable en términos de funciones elementales y entonces yo no puedo, para hacer esa integral definida, calcular la primitiva y aplicar la regla de Barrow. ¿Vale? Pues entonces voy a aplicar, como me dice ahí, diversas fórmulas de Newton-Cotes cerradas y abiertas, ¿no? De las que hemos visto en teoría. Entonces, como digo, vamos a ir una a una viendo cuáles son los ingredientes que vamos necesitando. Realmente, ¿cuál es la estrategia? Primero, que según la fórmula que vayamos a utilizar, pues tenemos que localizar una serie de puntos, de nodos en el intervalo AB. Bueno, pues siempre son equidistantes. Si la fórmula es cerrada, vamos a tener en cuenta la función evaluada en los dos extremos y entonces x0, que será el primer punto donde yo voy a evaluar, será el extremo izquierdo del intervalo. Pero si la fórmula es abierta no es así, ¿vale? No voy a evaluar en el extremo izquierdo. Y en todos los casos, H siempre va a ser el espacio entre dos nodos consecutivos, sea cuales sean estos dos nodos, porque son equidistantes, ¿vale? Eso es lo único que yo quiero que recordéis, porque ahora vamos a empezar a aplicar pues, las fórmulas y veréis cómo con un poquito de trabajo, no mucho, salen todos del tirón. Vamos a empezar por la regla del trapecio. Esta es una fórmula cerrada, estamos en fórmulas cerradas, ¿vale? Mirad, este va a ser mi intervalo AB. Voy a dibujar aquí mi intervalo AB. No hace falta que en este caso sea tan grande. ¿Vale? Este es el intervalo AB. En esta fórmula, sé que es una fórmula cerrada. Me intervienen x0 y x1. En las fórmulas cerradas yo empiezo a numerar. Primero tengo que ver cuántos puntos necesito. 1 y 2. 2 puntos. ¿Cuántos puntos tengo ya? 1 y 2. Entonces no hace falta que añada ninguno intermedio. ¿Vale? ¿Por qué? Empiezo a numerar por este. Este es x0. El siguiente punto va a ser x1, evidentemente, pero es que el siguiente punto es este de aquí. Entonces, como yo estoy en el intervalo 0, 1, ¿vale? Recordad que estoy haciendo la integral entre 0 y 1, pues x0 va a ser 0 y x1 va a ser 1. Vale, es decir, estos ingredientes lo tengo. Recordad que f de x era e elevado a menos x cuadrado, ¿vale? Y ahora h siempre es la distancia entre dos nodos consecutivos. Esta distancia, h. ¿Cuánto vale h? La distancia entre 0 y 1. 1. ¿Vale? Así de sencilla es la regla del trapecio. Identificar ingredientes, ¿vale? Contar número de puntos que vamos a necesitar. Esta es la fórmula de dos puntos y como ya los dos extremos entran porque es una fórmula cerrada, pues ya directamente tenemos los dos puntos. No puede haber fórmulas cerradas de menos de dos puntos, porque mínimo entran los dos extremos. Bien, pues con este esquema ya he identificado x0 vale 0, x1 vale 1, h vale 1. Entonces esta integral aproximadamente, ¿qué va a valer? Pues un medio, lo tengo aquí abajo ya, el h lo he sustituido por 1, un medio de la función evaluada en 0 más la función evaluada en 1, que aproximadamente da este valor. Así de simple, ¿de acuerdo? La f de x evidentemente te la dan porque es la que tú quieres integrar. Fijaros que al principio he dicho, quiero integrar la función elevado a menos x cuadrado. ¿Vale? Ese está el enunciado del problema. Y voy a utilizar fórmulas de Newton-Cotes cerradas y abiertas. Entonces empiezo en orden, la regla del trapecio. ¿Vale? Me pueden decir alguna en particular o la que yo considere mejor. ¿Vale? Pues yo en este caso voy a hacer todas las que hemos visto en teoría. La regla del trapecio, la fórmula de dos puntos cerrada. Como yo conozco que es la función, pero fijaros que yo la función no la utilizo hasta este punto. Es decir, para estimar los puntos, x0, x1 o los que me haga falta, en la integración numérica no utilizo la función. Lo utilizo para el valor de la integral o la aproximación a la integral, pero no lo utilizo antes.
¿vale? Así que aquí no tengo ni por qué dibujar nada. Y simplemente voy identificando los actores que me van a participando, los ingredientes de esta fórmula, ¿vale? Ya os digo, esto es dato del problema, si no, me voy a integrar yo, ¿vale? Voy a hacer el siguiente ejemplo, ¿vale? La regla de Simpson o fórmula de 3 puntos, cerrada, ¿vale? Voy a aplicar el mismo problema, el mismo esquema. Vosotros vais a hacer la siguiente, que es la regla de Simpson 3 octavos, ¿vale? Será el siguiente. Este esquema, muy simple de nuevo. Mirad, como me ha gustado dibujar con líneas rectas por aquí, yo dibujo mi línea recta y es una fórmula de 3 puntos. Recordemos, los dos puntos inicial y final, A y B, es decir, en este caso el 0 y el 1, los consideramos, pero es 1, 2 y 3 puntos necesitamos, ¿vale? La fórmula de 3 puntos. Tenemos 2, nos falta uno intermedio, ¿vale? Pues un punto intermedio, A más B partido por 2. El análisis del error lo veremos después. Sí, es una fórmula distinta, lo habéis visto en teoría. Cada uno tiene una fórmula distinta. Unos son que depende de h al cubo, de h a la quinta, de h al cuadrado, de la segunda derivada, de la cuarta derivada, etcétera. ¿Vale? Ahora vamos a hacer también un análisis del error. Dependiendo del método, el error será mejor o peor. ¿Vale? Será de un orden mayor, y entonces es mejor el error. Así vamos a obtener menor error. Y en otras ocasiones, si la h está elevada a una potencia menor, pues no conseguiremos, perdón, un error tan bajo. Generalmente, los métodos que se utilizan son compuestos. Ahora estoy en los simples, ¿vale? Pero los métodos que se utilizan son compuestos, porque son los que más ayudan a reducir el error, y ahora lo veréis. Como digo, yo tengo 3 puntos, ¿vale? Los dos extremos están fijos. Este será el más pequeño, x0, el máximo, x2, ¿vale? Y entonces hay un punto medio, x1, ¿vale? Ya tengo los 3 puntos. Este punto medio es el 0,5, evidentemente, ¿vale? Tienen que estar equidistantes. Entonces, la única forma que yo tengo de colocar un punto intermedio equidistante del CD del 1 es el 0,5. Porque además me falta, ya que tengo estos tres colocados, me falta saber h. Pero h de nuevo es esta distancia entre este punto y este. O entre este y este, ¿vale? Que es la misma. ¿Cuánto vale h? Pues vale 0,5. ¿Vale? Porque va de 0 a 0,5 uno de los tramos, o de 0,5 a 1. Es decir, h vale 0,5. Entonces ya tengo todos los ingredientes. Tengo mi x0, que en este caso vale 0. El x2, que es, digamos, el punto de más a la derecha, el que tiene el subíndice mayor, es el extremo derecho del intervalo. Y en medio he tenido que meter solamente un punto, ¿vale? Bueno, pues este punto tiene que estar equidistante, es el 0,5. De ahí deduzco cuánto vale la h. Las fórmulas que aparecen en la teoría, h vale b menos a partido por n. Sí, es que sale de ahí. Pero es que haciendo esta construcción sale todo mucho más sencillo. Y ahora solo tenemos que sustituir. Una vez que tengo identificados los ingredientes, la integral es aproximadamente lo mismo que 0,5, que es la h partido por 3, ¿vale? Esta h partido por 3, y ahora f de 0 más 4 veces, cuidado con estos coeficientes, 4 veces f de 0,5 más f de 1, ¿vale? Y esta aproximación, 0,74,7, a ver, cuanto más puntos usemos, en general la aproximación va a ser mejor. De hecho, veréis cuál es el error. El valor real está en torno a 0,7468, si no recuerdo mal. Antes nos ha dado 0,68, ¿vale? Pues el valor real está en torno a 0,7460 y algo, si no recuerdo mal. Entonces, este está mucho más cercano. Simplemente hemos tenido que añadir un punto más. Entonces, esta regla es más precisa, tiene un error menor que la del trapecio que hemos usado antes. ¿Habéis pillado cómo se hace las fórmulas cerradas? Siempre tengo en cuenta los extremos y voy añadiendo puntos en medio hasta completar el número de puntos que tiene la fórmula. En este caso tienen 3 puntos. Como ya tengo los extremos, solo tengo que añadir un intermedio.
identifico todos los ingredientes y aplico la expresión. No hay más. ¿Por qué lo pregunto? Porque os dejo a vosotros hacer este. La regla de Simpson 3/8. Pensad quiénes son x0, x1, x2 y x3, haceros el dibujito. A partir de ahí, deducir la h y calcular la expresión. Evidentemente, esta aproximación va a ser mejor que la que acabamos de hacer con la regla de Simpson normal. Ese resultado que veis ahí es el resultado final del problema. Esa es la aproximación. Otra cosa es que yo os pida, bueno, y ahora vamos a acotar el error. Pues venga, pues acotamos el error. O que yo os diga, venga, vamos a hacer una fórmula compuesta. Pues se hace esto mismo, pero se hace en vez de una vez, pues lo hacemos n veces, una por cada subintervalo. Pero ahora veréis cómo se hacen las fórmulas compuestas. Pero esto es todo lo complicado que va a llegar a ser un problema. Por mi experiencia de años previos, vuestro problema es identificar x0, x1, x2, x3, saber utilizarlos en la fórmula. Generalmente no sabéis de dónde sale. Espero que con esta explicación seáis capaces de pasito a pasito hacerlo. ¿Vale? Entonces, venga, lanzaros a ver si os sale lo mismo que pone ahí. Lanzaros, identificar cuáles son x0, x1, x2, etcétera. Y probad suerte, simplemente. Muchas veces, si no habéis comprendido bien la teoría, haciendo estos pequeños ejercicios, empecéis a ver la luz y ya veis por qué todo encaja. ¿Vale? A mí me pasaba eso también. Yo a veces cuando estudiaba, pues no entendía algo, pero en cuanto me ponía a hacer un problema, empezaba a ver las relaciones entre los objetos, entre las entidades que estábamos manejando, entre las diversas herramientas, y entonces cuando ya uno podía o adquiría una mayor comprensión, ¿no? del contenido. Si os parece, vamos a acabar este problema entero, porque con esto acabamos el tema, y después haremos el descanso, ¿vale? Porque no quiero cortarlo en medio, porque va todo muy ligado, y prefiero hacerlo del tirón. Llevamos ya casi la mitad, casi. Y entonces, a lo mejor para las 9:15 sí hemos acabado y descansamos y después ya me meto con el siguiente tema. Venga, ¿alguien ha acabado ya? O sea, tenéis la solución, pero es que no quiero que veáis la solución, quiero que la penséis vosotros. ¿Alguien tiene ya más o menos el esquema de cómo se colocan los puntos? Venga, a ver si lo tiene. ¿Son equidistantes? ¿Y tienes en cuenta los dos extremos? Os lo digo también, ¿no? Hugo también, Isabel sí. Más o menos veis por qué la ubicación tiene que ser esa, Mónica también, ¿no? No queda otra, es que solo hay una configuración posible de 4 puntos equidistantes, en este caso en el intervalo 0,1. ¿Vale? Teniendo en cuenta que x0 y x3 en este caso van a ser los extremos. ¿Vale? Ya avanzo yo entonces aquí. Si vuelvo a dibujar yo mi intervalo, vamos a hacerlo así. Yo sé que a la fuerza esto va a ser x0, esto a la fuerza va a ser x3, ¿vale? Más pequeño y más grande, pero ahora necesito x1 y x2, necesito intercalar dos. Claro, es que si yo hago dos cortes, por decirlo así, aquí me queda un x1, aquí me queda un x2, tiene que ser equidistantes. A mí es que me han salido 1, 2 y 3 subintervalos. Así que si esto es el 0, esto es un tercio, esto es 2 tercios y esto es 1. ¿De acuerdo? Y claro, ¿cuánto vale h? Esta distancia.
Si el intervalo de integración empezara en pi, por ejemplo, o en 7, o en el valor que sea, la diferencia entre dos nodos consecutivos, siempre. Aquí es que empezamos en 0, por eso este h coincide con este primer valor, pero no tiene por qué, ¿vale? Simplemente es la distancia entre dos nodos consecutivos. Ya tenemos todos los ingredientes, pues se aplica la fórmula, ¿vale? ¿Habéis llegado todos al final? ¿Entendéis todos los pasos? ¿Sí? Si entendéis todos los pasos, hacer ya las fórmulas abiertas no va a tener ninguna complicación. Ninguna, ¿vale? Si entendéis todos los pasos, veis que simplemente a partir de la expresión de la regla hemos seguido lo siguiente. Primero, identificar los puntos x sub i, ¿vale? Teniendo en cuenta que ahora en una fórmula cerrada tenemos x0 es el 0, es el extremo izquierdo del intervalo, y el último xn va a ser el extremo derecho, en medio tendremos que colocar pues una serie de puntos. Cuidado que primero que esos puntos tienen que ser equidistantes, ¿vale? Entonces tendremos que buscar cómo los hacemos equidistantes. Nos podemos ayudar de el número de subintervalos en los que dividimos el intervalo inicial. En este caso hemos dividido en 3 subintervalos, de 0 a 1/3, de 1/3 a 2/3, ¿vale? Bueno, eso ya nos da idea, primero, cuáles son los puntos x1 y x2, y después también de cuánto vale la h, ¿vale? Entonces buscáis ahí la relación. En las diapositivas, en teoría, está explicada justo cómo se calcula la h y cómo se calcula los puntos x sub i. Pero creo que aquí, viéndolo de esta forma, es mucho más sencillo. Una vez que tenéis los x sub i identificados y la h identificada, es simplemente sustituir. Recordad cuánto vale la función, pero eso es una función que aparece en un enunciado, que os va a aparecer en el problema, etcétera. Y ya está. Como os dije antes, el valor real está en torno a 0,7460 y algo. Entonces, esta ya es bastante más próxima que las dos anteriores. ¿Vale? Vamos entonces a dar el siguiente paso. Vamos a irnos a las fórmulas abiertas. ¿Qué diferencia había entre las fórmulas abiertas y las cerradas? Las cerradas, fijaros, el término cerrado, como en un intervalo cerrado, hace referencia a que los extremos están incluidos. Un intervalo abierto es aquel en el que los extremos no se incluyen dentro del propio intervalo, ¿vale? En el conjunto que estamos definiendo. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar los intervalos, pero ya los extremos no los voy a contar para nada, ¿vale? A partir de ahora voy a meter todos los puntos que necesite en medio y equidistantes unos de otros y de los extremos también, ¿vale? Porque tienen que ser equidistantes de los extremos. Os voy a hacer los dos primeros, la regla del punto medio y la fórmula de dos puntos abierta, y vosotros haréis la de tres, igual que antes, ¿vale? Pues yo tengo mi intervalo AB, ¿vale? Este es el 0, esto es el 1, ¿vale? Esa es la idea. Y estos puntos no me cuentan para nada, ¿vale? No me cuentan para nada porque es una fórmula abierta. Entonces, ni esto es x0, ni esto es x1, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo único que tengo que identificar un punto intermedio. Este punto tiene que ser intermedio. De hecho, ya la fórmula, la regla del punto medio ya nos da la pista, ¿no? Pues entonces voy a poner solamente un punto intermedio. Un punto intermedio que va a ser x0. X0 que va a ser el punto medio, 0,5. ¿Cuánto vale h? H es la misma idea entre dos nodos consecutivos, porque yo a este le podría numerar x sub menos 1. Pues aquí tenemos h, ¿vale? El esquema es el mismo que la fórmula cerrada, solo que ahora estos extremos no los voy a usar para nada en la fórmula. Voy a usar solamente los puntos intermedios, los puntos interiores del, del intervalo. ¿Cuándo se utiliza generalmente esta fórmula?
cuando haya una discontinuidad, por ejemplo, en un extremo, cuando la función se vaya a infinito en uno de los extremos, ¿vale? Cuando la función no esté definida en uno de los extremos, podremos usar este tipo de fórmulas, porque ya no tengo que evaluar f de a ni f de b, sino que simplemente evalúo en los puntos internos del intervalo, ¿vale? Bueno, pues ante esta situación, como digo, yo tendría aquí un x-1, un x1, pero que no me aparecen en la fórmula. El que me interesa es el x0 igual a 0,5 y la h igual a 0,5. ¿Cómo es la expresión entonces de la aproximación? 2 por h, 2 por h por f de 0,5, por f del x0, ¿vale? Pues da esta aproximación, 0,7788. En general, las reglas de abiertas y cerradas, o la fórmula abierta y cerradas, tienen un error generalmente, bueno, vamos a decir equiparable, ¿vale? Hay diferencias, evidentemente, pero hay, tened en cuenta que el primero que vimos, la regla del trapecio de fórmulas cerradas, ya utilizaba el valor en 2 puntos, mientras que esta, la primera que vemos de fórmulas abiertas, la regla del punto medio solo utiliza la información en un punto, ¿vale? Tiene ventajas y desventajas, evidentemente. Aquí estamos utilizando la información en menos puntos, por tanto puede ser que el error sea mayor o no, depende de la función, ¿vale? Depende de la segunda derivada, etcétera. Pero que veáis la diferencia, que aquí solo utiliza una información en un punto dado, ¿vale? Mientras que antes utilizaba la información en los dos extremos. ¿Cuál es más representativo, los dos extremos o el punto medio? Bueno, pues eso dependerá de cada función. Esa es la regla del punto medio, o fórmula de un punto. ¿Qué pasaría con dos puntos? Esta es la expresión y yo tendría que trabajar exactamente igual. Yo parto de mi intervalo 0, 1, pero ahora, como es una fórmula abierta, tengo que incluir en medio un x0 y un x1. Esto me hace poner x0 aquí, x1 aquí, y por tanto yo divido en 1, 2 y 3 segmentos. Cada uno de longitud, pues claro, un tercio, ¿no? Si tengo uno entre 3, un tercio, un tercio y un tercio, esto es lo que vale h. Si esto es un tercio, pues x0 vale un tercio más otro tercio más, 2 tercios. ¿Vale? Y así tendríamos ya la fórmula abierta de dos puntos, porque tenemos identificado h y cuáles son los x0 y x1 que aparecen en esta fórmula. ¿Ya tenemos todos los ingredientes? Pues la aplicamos. ¿Vale? Sería 3 veces por h, 3 veces por un tercio, dividido por 2. ¿Vale? Dividido por 2. Ahora, f de un tercio más f de 2 tercios. En este caso, pues 0,7680. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos aquí la fórmula abierta de dos puntos. No he usado los extremos nada más que para poder ubicar bien los puntos intermedios que estén equidistantes. Y fijaros el procedimiento, los he dibujado, me he dado cuenta de que he ido en 3 subintervalos. Como la longitud total es 1, ¿vale? 1 menos 0, la longitud del intervalo original es 1, pues esto será 1 entre 3, 1 entre 3 y 1 entre 3. Esa es la h, y voy calculando a partir de aquí cuánto vale cada uno de los puntos intermedios. Digamos que eso puede ser una estrategia fácil de seguir para calcular los valores de los puntos x sub i que aparezcan en la expresión. ¿Vale? Si está esto entendido, que veis que no es tan diferente de las fórmulas cerradas, ¿vale? Os propongo que hagáis vosotros el de la fórmula abierta de tres puntos. Así que venga, lanzaos. En este caso tendréis que ubicar tres puntos intermedios, x0, x1 y x2.
Claro, al haber un nuevo puntos, ahora se divide en 4 segmentos, ¿vale? Al haber un, al pedirme x0, x1 y x2, realmente yo el intervalo original, porque ahora esos x0, x1, x2 me van a señalar puntos de corte. Pues al haber 3 puntos de corte, eso me crea 4 segmentos. Entonces la h va a ser un cuarto, ¿vale? Entonces, primer punto va a ser x0 igual a un cuarto, el segundo va a ser un medio, el tercero 3 cuartos, y el último, bueno, el x sub 3 va a ser igual a 1, pero ese no lo voy a utilizar. ¿Entendido más o menos cómo se hace? ¿Todos habéis llegado a eso? Lo estoy haciendo a mano, entiendo. Llegáis todos, ¿no? ¿Estáis todos conformes? ¿Todos lo habéis entendido? Voy a exponer cómo se... Digamos que voy a hacer el dibujito, yo también, para que tengamos. Yo tengo aquí mi intervalo, tengo mis dos extremos, y esto, claro, me obliga a tener un x0, x1 y x2 por aquí. Yo sé que no me salen equidistantes, pero deberían serlo. Como divido en 1, 2, 3 y 4, y esto es el 0, 1, pues entonces cada uno de estos es un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, que es lo que vale h, por tanto. Entonces este valor x0 es un cuarto más un cuarto es un medio, ya llevamos 3 cuartos, y el último encaja. Entonces ya tengo todos los valores necesarios. Sustituyo y me da esta aproximación. A vosotros también os da más o menos lo mismo, ¿no? O sea, los valores de x0, x1, x2 deben ser los mismos. En la aproximación, ¿vale? Que a lo mejor con los decimales que yo he considerado, pues no sale exactamente igual. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sigo para adelante? Venga, pues sigamos entonces. Esta siguiente parte la voy a hacer un pelín más rápido. ¿Por qué? Porque son los métodos compuestos, las fórmulas compuestas. ¿Qué es una fórmula compuesta? Eh, la que os comenté antes, en teoría, de en vez de utilizar un método de estos sobre el intervalo entero que me dan, entre 0 y 1 o entre 0 y 1000, y solo utilizo una de estas fórmulas, lo que hago es subdividir en intervalos más pequeñitos, y en cada uno de esos intervalos más pequeñitos aplico una de las fórmulas simples, de las fórmulas que acabamos de ver, ¿vale? Entonces yo voy a hacerlo ahora con ejemplos, ¿vale? Imaginaros solamente que en vez de hacer la integral como lo he querido hacer hace un momento, divido divido la integral en 4 intervalos, ¿vale? En este caso van a ser estos en 4 intervalos iguales, simplemente por comodidad, de 0 a 0,25, de 0,25 a 5 y así sucesivamente, ¿vale? En 4 intervalos, y voy a hacer las 4 integrales. Es decir, tendría la integral número 1, sería la integral entre 0 y 0,25, de lo mismo de f de x, así la i sub 2, i sub 3, i sub 4 serían las integrales en cada uno de estos intervalos, y la integral que a mí me piden sería la suma de todas esas que he tenido que calcular de forma individual. ¿Por qué se hace esto? Como digo, generalmente cuando el intervalo es de una longitud ya considerable, la h es grande y por tanto esas fórmulas de error, esa cota de error que aparece con la h es grande también. ¿Vale? Elevar h al cuadrado o h al cubo cuando la h es menor que 1 es bueno, pero si la h vale 7, elevarlo al cubo es un problema. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es dividirlo en intervalos mucho más pequeños, y por tanto la h de cada uno de estos
de estas integrales, la h que tengamos en cada una de ellas, no la que aparecería en la integral inicial, sino la h aquí es mucho más pequeño. ¿Vale? Y entonces estamos reduciendo el error. Aunque hagamos muchas integrales, el error se reduce en cada una de ellas muchísimo más. El número de subintervalos puede ser cualquiera, porque al final vamos a dividir en intervalos iguales, ¿vale? Intervalos de la misma longitud. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente en un enunciado te lo damos nosotros, pero cuando no se os da, tenéis que hacer vosotros. Lo normal es, hay varias estrategias. Una es que sea adaptativo, ¿vale? Que dependiendo de la curvatura de la función, pues coges un intervalo más grande o más pequeño. Pero si son intervalos iguales, aquí tienes que buscar el equilibrio entre muchos subintervalos que te dan muy buena precisión, pero aparte tiene más costo computacional. Entonces tú tienes que llegar a ese equilibrio. Oye, ¿cuál es el número de subintervalos con el que voy a lograr una buena precisión sin tener que tener el ordenador parado durante 3 días? Esa es la idea. Puede ser cualquiera. A nivel teórico, cualquiera. A nivel práctico, lo típico. ¿Cuánto tiempo quieres tardar en hacer la integral, no? ¿Y con qué precisión la quieres? Imaginamos que queremos aplicar la regla del trapecio compuesta, ¿vale? La regla del trapecio compuesta me diría que en cada uno de estos intervalos yo aplico la regla del trapecio, ¿vale? En cada uno de los intervalos aplico la regla del trapecio. En el primer intervalo de 0 a 0,25, pues yo tendría la situación de antes. La regla del trapecio, si os acordáis, era una fórmula cerrada. Está aquí el 0, aquí el 0,25. Era la fórmula de 2 puntos, por tanto no necesitamos ninguno más. Si hace falta, os revisáis lo anterior, lo que hemos hecho antes, ¿vale? Porque es la del trapecio. Y yo voy a aplicar esto como si mi problema inicial fuera la integral entre 0 y 0,25. Como no tengo que añadir ningún punto intermedio, pues mi h es 0,25. Fijaros que en todos estoy aplicando el mismo método, ¿eh? Por tanto, la h va a ser la misma en todos los casos. Entonces, yo voy a aproximar la primera de estas integrales, ¿vale? Entre 0 y 0,25 por el método del trapecio. Fijaros cómo estoy evaluando solamente en los extremos, en la regla del trapecio. Y así sucesivamente todas las integrales. ¿Cómo consigo la aproximación final? Sumando, ¿vale? Como es una fórmula compuesta, generalmente el error en el método compuesto va a ser menor que en el método simple. ¿Por qué? Porque la h es más pequeñita. En la regla del trapecio simple, h era igual a 1, ¿vale? H era igual a 1. Aquí, h igual a 0,25. Si está elevado al cuadrado o al cubo, pues evidentemente estamos reduciendo bastante, ¿vale? A pesar de que aquí, en cada una de estas integrales tenemos un error, ¿vale? Pero reducimos mucho más el error haciendo esto pasar de 1 a 0,25 que por hacer muchas integrales, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente sumamos y obtenemos la respuesta, ¿vale? En cuanto a una regla o una fórmula abierta, por ejemplo, la del punto medio, pues sería aplicar el punto medio exactamente igual. ¿Cómo? Mi primer subintervalo, igual que antes, es de 0 a 0,25. La regla del punto medio, si recordáis, tenemos solamente un punto intermedio, que es al que llamamos x0. El punto intermedio entre 0 y 0,25 es el 0,125, que es justo el que va ahí. La h, la h es esta distancia, también es 0,125, ¿vale? Entonces también la tendría aquí, este es el valor de la h. Recordad que es 2 por h por f de x0. El x0 va cambiando en este segundo intervalo. En el segundo intervalo estoy entre 0,25 y 0,5. ¿Cuál es el punto medio? Pues la suma de los dos, 0,25 más 0,5, 0,75 entre 2, 0,375. ¿Vale? Que es este punto que estoy evaluando. Ahora, ¿cuál es la h? 0,375 menos 0,25. Esta distancia es esta h. Y así lo hago en todos.
¿vale? Pero recordad, es que estoy aplicando el mismo que hemos hecho antes, que era muy simple. De hecho, es un método, una fórmula simple. Eh, sí, están todas mal, efectivamente. Gracias por decirme. Este es entre 0 y 25, esto es lo que tiene el copy-paste, copy-pega. 0,5 a 0,75 y de 0,75 a 1. ¿Vale? Gracias. Sí, sí, tienes toda la razón. Que me he equivocado yo. Ya os digo, por copiar de la primera, la he liado. ¿De acuerdo? Tenemos entonces esto. Son los índices ya correctos. Si no, me parece que ya está bien. Vale, pues con estos índices ya sí que veis cuál es el esquema. ¿Vale? El punto medio, siempre el que estamos escogiendo en este caso, porque la regla del punto medio, si fuera la fórmula abierta de 2 puntos, pues tendríamos que colocar 2 puntos. O 3, o los que hiciera falta. Pero la H le identificamos exactamente igual que antes, restando 2 puntos consecutivos. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos el esquema. Y esta sería la regla del punto medio compuesta. ¿Alguna duda por aquí? ¿Alguna duda con las fórmulas compuestas? Es dividir en subintervalos y en cada uno de ellos aplicamos lo que hemos hecho antes. Al final son más cálculos, pero tenemos mejor cota de error, como veremos justo a continuación, porque ahora vamos a estudiar las cotas de error. Como digo, ya con esto acabamos el tema y hacemos descanso. ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? ¿El resto? Venga, comentadme algo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Desde mi punto de vista, este tema es un regalo. La derivación sobre todo. Esto, como veis, tiene más casos, pero es que son todos idénticos. Solo tenéis que saber si es un método abierto o cerrado. Sí, hombre, a ejercicio tenéis que hacer, no solo por afianzar, sino porque tenéis que coger soltura, ¿vale? Pero eso, haciendo ejercicio veréis cuáles son las eh, sutilezas, ¿no? que tiene este tema. Pero yo creo que más o menos veis la diferencia. Para mí lo importante es que distingáis los métodos abiertos y cerrados y por tanto sepáis colocar los X sub i en el sitio donde corresponden. Bien, como último, vamos a analizar la cota de error, ¿vale? Las cotas de error, pues las teóricas, ¿no? Y voy a hacerlo en un método abierto y otro cerrado, tanto simple como compuesto, para que veáis simplemente cómo se hace. Bien, en la regla de trapecio aparecía que la fórmula de error era esta, ¿vale? Esto me lo da la teoría. H está elevado al cubo, así que cuanto más pequeño h, menor que 1, mejor, ¿vale? En este caso, la regla del trapecio h es la longitud del intervalo, y era 1 en mi caso, así que, vale, no voy a poder mejorar mucho por ahí. Tengo la segunda derivada de sí, ¿vale? En un punto intermedio entre 0 y 1. Este es el problema que tenéis vosotros siempre, cómo acotar, ¿vale? ¿Cómo acotáis estas derivadas que os aparecen en Taylor? ¿Cómo acotáis las derivadas para la cota del error? Mirad, una de las formas más sencillas, primero, pues hacer la derivada, ¿no? Tenéis la primera derivada es esto, la segunda derivada es esta otra. Pues, si yo quiero hallar una cota, es decir, yo estoy buscando una constante, m, tal que la f segunda de x sea más pequeña que m cuando x está en el intervalo 0, 1. Una cota. Si no aparecen, por ejemplo, exponencial, perdón, seno, coseno, que la sabéis generalmente acotar por 1, ¿qué es lo que hacéis? Si queréis hallar un valor máximo para esta función, pues derivar igual a 0. Esta función la podéis derivar igual a 0 y entonces, porque como además es continua, derivable, etcétera, podemos hacerlo, teniendo en cuenta los valores en los extremos del intervalo, eso sí. Entonces, si yo derivo esta función e igual a 0, veréis que la función de hecho tiene esta forma. Esta función, la segunda derivada, tiene una forma más o menos así. Está por aquí abajo y hace así. Esto es el 1 y esto es el 0.
¿vale? Esta es la idea. Más o menos hace esta forma la segunda derivada. Lo que queremos hallar es un valor m, de forma que en valor absoluto la función, ¿vale?, esté metida dentro, en el intervalo 0,1, que es donde a mí me interesa, ¿vale? Entonces, como digo, yo cojo y derivo. La tercera derivada, en este caso, es esta expresión de aquí, que vale 0, bueno, pues en varios puntos. O cuando x vale 0 o cuando x vale raíz de 3 partido por 2. Pero es que el raíz de 3 partido por 2, que me saldría de igualar esta parte a 0, no está en el intervalo 0,1. Así que el único punto de máximo o mínimo de la función está en x igual a 0, que de hecho es uno de los extremos del intervalo. Por costumbre, siempre tendréis que evaluar en los extremos del intervalo, ¿vale? Porque son puntos donde no conocemos la derivada, porque podría ser no derivable, etcétera. Bueno, pues evaluamos. En este caso es que coincide que el punto que me dice que puede ser un máximo o un mínimo, en este caso es un mínimo, es en x igual a 0. Yo evalúo en 0. F segunda de 0 es menos 2. F segunda en 1 es 0,7357. Es decir, realmente la cota, el número que me sirve para acotar la segunda derivada es 2. ¿Vale? Fijaros que entonces la segunda derivada en valor absoluto va a ser más pequeño que la segunda derivada en 0 también en valor absoluto. ¿Vale? Porque es el máximo, lo acabamos de verificar. O en este caso el mínimo. Pero cogiendo valor absoluto me sale máximo. ¿Vale? Con esta cota ya puedo reescribir esto. ¿Cuál es el error máximo que cometemos con esta aproximación, con la regla del trapecio simple? La h valía 1, recordarlo, ¿vale? La h valía 1, partido por 12, he quitado yo el signo menos porque estoy en valor absoluto, por 2, que es la cota para la segunda derivada. Igual, en este caso, un sexto, que es aproximadamente 0,16. Bien, ¿qué es lo complicado aquí? Lo complicado es en lo que os compliquéis vosotros siempre en la vida, que es en encontrar el máximo de una función, pero que es derivar igualar a 0 y evaluar en los extremos de todos los valores que os salgan. El valor máximo, en valor absoluto, esa es la cota. Siempre. En este caso es sencillo, porque se puede derivar de una forma no muy complicada e igualar a 0. ¿Vale? Entonces, esta parte, más o menos está clara. ¿Está claro cómo he sacado la cota de la segunda derivada? Se os dirá en un enunciado, si tu inquietud es sobre el enunciado, en un enunciado se os dice utilizando una fórmula abierta o una fórmula cerrada. Se os dice explícitamente si utilizáis una fórmula abierta o cerrada. ¿Vale? Pregunto entonces, ¿queda clara cómo hacer esta acotación del error y por tanto cómo acotar la segunda derivada? Para mí es importante, ¿vale? Porque es algo que, un lastre que tenéis, nunca habéis sabido acotar bien. Yo lo he visto en cálculo, os cuesta mucho acotar una función, cuando realmente lo que estáis buscando es su máximo, su mínimo, y mm, a veces no lo vais a poder acotar fácilmente, incluso a lo mejor no tenemos solución ahí, pero bueno, buscar un valor superior al máximo o al mínimo. En mi caso es que yo puedo poner directamente el 2, ¿vale? ¿Está todo claro? ¿Estáis todavía masticándolo? Venga, alguien que comente. Hugo se entiende. Hay que darle una vueltecilla. Vale. Pensad que el acotar, separad una cosa, separadlo de la cota de la segunda derivada, ¿vale? Imaginaros que yo os digo la segunda derivada es más pequeña que 7. La cota del error es fácil sacarla, porque la h la tenéis del problema y la cota de la derivada, en este caso, imaginaros que yo os la doy. Eso lo aplica en la fórmula, ¿vale? En todos estos problemas es, como siempre, identificar los ingredientes. La h ya la teníamos identificada de cuando hemos aplicado la regla del trapecio, que me salía la h igual a 1. Lo que pasa es que aquí no repito otra vez el dibujito para que no sobrecargar esto.
El punto clave aquí es la segunda derivada, pero igual puede ser esto, como podría ser polinómica, como podría ser otra cosa, ¿vale? En general, he utilizado las reglas de acotación que sabéis. Seno y coseno se acotan por 1 si están en el numerador en general. Si tenéis alguna función racional, ved cómo hacer más grande el numerador o más pequeño el denominador, ¿vale? Cosas de esas. La exponencial, pues dependiendo si es positiva o negativa el exponente, pues tendréis que ver hacia cuál de los dos extremos tenéis que moveros del intervalo. Es decir, son reglas básicas, intuitivas, heurísticas, como dirían los de ciencias de la computación, ¿no? Para ver cómo acotar. Yo en este caso lo he hecho analíticamente. Simplemente derivado igualado a cero. Y he sacado cuál es el valor máximo que toma la segunda derivada, que es -2. Por tanto, en valor absoluto es más pequeño que 2. ¿Vale? Venga, una vez sabido esto, comento ya rápidamente las otras cotas de error para las otras reglas que hemos aplicado. Aquí es mucho más sencillo. La diapositiva también lo recarga. ¿Por qué? Simplemente porque la cota de la segunda derivada, porque me he buscado las mismas que utilizan la segunda derivada, ¿no? Por no irme a las otras cotas de error que utilizan la cuarta derivada. La regla del punto medio, que era una fórmula abierta, también se utiliza la segunda derivada, que la acabo de acotar para el trapecio, porque es la función. Y ya sé que está acotada por 2. Por tanto, aplico. Entonces, en el punto medio la h valía 0,5. Pues el error va a ser más pequeño que 0,5 al cubo, la h al cubo partido por 3, por esta cota, que es esta de aquí. Pues fijaros, la cota de error en el trapecio era 0,16, 0,8333. Esta es justo la mitad, ha quedado la casualidad, del punto medio simple. Bueno, de la casualidad no, o sea, porque la h es justo la mitad, ¿vale? Pero bueno, es una cota de error bastante más pequeña, ¿vale? Es decir, la diferencia entre el valor real de la integral y el valor que nosotros hemos dado por cada uno de estos métodos, a lo sumo, que no quiere decir que sea todo esto, sino que como mucho es 0,08, que a lo mejor vale 0, a lo mejor la hemos clavado, pero que a lo sumo es 0,08, ¿vale? ¿Qué pasa con las fórmulas compuestas? Fijaros, las expresiones en las fórmulas compuestas varían un poquito, ¿vale? Varían un poquito. El h se refiere al h de cada uno de los subintervalos. Entonces, fijaros, antes salía h al cubo. ¿Os acordáis que en la regla del trapecio simple era h al cubo partido por 12? Ahora tenemos h al cuadrado. Vosotros me habéis oído decir todo el rato, oye, que cuanto mejor el exponente del h, menor, mejor es el orden de aproximación, ¿no? Es decir, menor va a ser el error. Pero ten en cuenta que aquí lo que hemos hecho ha sido hacer mucho más pequeña la h. Fijaros hasta qué punto. La cota de error en la regla del trapecio simple era 0,16. Ahora la h en la regla compuesta era 0,25. ¿Vale? Recordad que dividimos en 4 intervalos de 0 a 0,25, de 0,25 a 0,5. ¿Vale? Pues ahí la h era 0,25. Pues si aplico esta formulita, tal cual, sabiendo ya la cota de la segunda derivada, que le he sacado antes, que el h es 0,25, que b y a son 1 y 0, ¿vale? El intervalo original en el que estoy integrando. Si hago esto en valor absoluto, me sale que la cota de error ahora es 0,01, ¿vale? Empezamos con 0,16, la cota de la regla, 0,16, la regla del trapecio simple. Al dividir en 4 intervalos, a pesar de que cada uno de ellos me ocasionaba un errorcillo que se iba acumulando, seguramente, pero como he dividido tanto la h, al estar elevada al cuadrado, es que me divide por 16, en este caso, como he dividido por 4, me divide por 16 aproximadamente el error, ¿vale? Lo cual es una ventaja, ¿vale? Si yo divido por 4 la h, al hacer la regla de trapecio compuesta, estoy realmente dividiendo el error por 16. Pues fijaros lo que pasa entonces en una fórmula abierta, la del punto medio. En la del punto medio compuesto, esta expresión es muy similar a la anterior. Antes está dividido por 12, ahora está dividido por 6, pero es que la h es 0,125.
Recordad que tenemos entre 0 y 0,25 un punto intermedio, el 0,125. Entre 0,25 y 0,5 tenemos el 0,375. ¿Vale? La h en todos los subintervalos, cuando aplicábamos la regla del punto medio compuesto, era 0,125. Aplico esto mismo. 0,125 al cuadrado. B menos A es 1. Partido por 6, que es una constante, y la segunda derivada, que la he acotado por 2. Pues el error máximo que puedo cometer utilizando la regla del punto medio compuesto es de 0,005. ¿De acuerdo? Aquí incluso se podría decir, oye, tenemos tantos decimales exactos en la integral. Bueno, pues este sería el error, ¿vale? Que podríamos utilizar para determinar si tenemos tantos decimales exactos. Fijaros lo que hemos llegado. Hemos podido estudiar todas las reglas simples y compuestas, abiertas y cerradas, con cotas de error para las simples y para las compuestas. Las fórmulas las miro en el material que tengo. No me las tengo que aprender. Pero ¿qué tengo que aprender? A meter los puntos x sub i y identificar la h correspondiente. Una vez que tengo eso, lo más complicado que me puede quedar es, si pienso en las cotas de error, que siempre son vuestros puntos débiles, es acotar una derivada. ¿Vale? Y eso es práctica. O la otra parte que es los métodos compuestos. Pero los métodos compuestos es subdividir el intervalo y, por decirlo así, empezar de cero en cada subintervalo. Me planteo el dibujito, me planteo cuál es la h sé que voy a poder reutilizarla, va a ser la misma en todo, pero bueno, me planteo, sobre todo con la intención de sacar cada uno de los puntos intermedios que me haga falta. Y ya está, y se acabó. Y aplico la formulita como si empezara de cero en cada, de cero en cada subintervalo. Y con esto listo, ¿vale? Con esto entonces tenemos ya todos los métodos de integración que hemos visto en teoría, estudiados, con ejemplos de reglas compuestas y de análisis de cota de error. ¿Alguna duda? De toda esta parte, de las cotas de error, de las reglas compuestas, en general, de todo el tema de integración. No hay, ¿no? Venga, pues voy a cortar la grabación.